Vamos a hablar hoy de la clase de asistencia en crisis. Es un teórico que nos va a hablar, es de Alfredo Moffat, nos va a hablar de 4 pasos que dan, son 4 pasos que son el resultado de un esquema operativo. Para hablar de esto podríamos decir, empezar a hablar sobre lo simple es complejo. Entonces, esto se dice para poder explicar los 4 pasos, que tiene que ver con aquellas cosas que son de modo consciente, y cómo vamos a ir nosotros a lo que es inconsciente. Dice que esto es útil para operar en las crisis rápidamente, y que esto lo que hace, estos 4 pasos lo que hacen es organizar la técnica, ¿no? Que es lo que vamos a llevar adelante. Bueno, habla de que toda crisis, con este modelo se puede dividir en 4 pasos, que cada paso lleva al siguiente en una sucesión necesaria, que no es conveniente pasar de uno al otro, y ahora cuando hablemos de cada paso nos vamos a dar cuenta de por qué, y que tienen un orden, que está pensado en el proceso que sea en un proceso terapéutico, que busca cambios a nivel profundo en las personas, cambios que puedan estar sostenidos en el tiempo. A eso se refiere. Antes de llegar al primer punto, me gustaría hablar de qué tipos de crisis se conocen. Y hay 2 tipos muy importantes, que son las crisis que tienen que ver con el tiempo, las crisis de la edad, o las crisis accidentales. Son 2 tipos muy diferentes. Hay crisis que tienen que ver con el ir creciendo y cómo nuestro cuerpo se va envejeciendo. Una crisis que tiene que ver con el tiempo podría ser las crisis naturales, podría ser, por ejemplo, la muerte de nuestros padres. En una edad avanzada es algo que es natural. O sea, estamos preparados para eso. Y las crisis accidentales tienen que ver con aquellas cosas que no podíamos calcular, que no se nos cruzaba por la mente. Ya sea desde la muerte no sé, de un ser querido muy joven, la muerte de un hijo, o la pérdida de un trabajo, o sea, que de golpe y porrazo uno se encuentra sin el trabajo. Esas pueden producir crisis accidentales. Son cosas que nosotros no preveíamos. Entonces siempre para evaluar una crisis o cómo llevar adelante esta asistencia, tenemos que tener en cuenta si es una crisis natural o es una crisis accidental. Bueno, pasamos a los pasos. Tenemos el paso número 1. El paso número 1 es la contención. En esta etapa lo que nosotros debemos de hacer es sostener a la persona para que pueda empezar a confiar. ¿Cómo sostengo? Él habla de que esto tiene 2 momentos, la identificación y la disociación. Esto lo vamos a hablar, lo vamos a especificar más adelante, pero sostengo desde la empatía, desde la amorosidad, la escucha atenta, con todo el cuerpo, con intenciones de poder asistir, que también eso es importante, y teniendo en cuenta cuál es la crisis que se está dando para ver si yo puedo ser operativa. Dice que es similar a la transferencia que se utiliza en el psicoanálisis para entrar en el mundo del otro. En esto de que nos podamos identificar con lo que le está pasando al otro. No porque hayamos vivido particularmente lo mismo, pero sí desde la empatía. Recuerden que la empatía siempre es ponerse en el lugar del otro desde la experiencia del otro, como el otro lo vive, como el otro lo percibe,
no desde mi subjetividad. Y este primer paso es la entrada al proceso terapéutico. Sin este paso no va a haber un segundo paso. El segundo paso es consecuencia del primero. Y este paso es el de la regresión. La regresión es en donde la persona vuelve a revivir la crisis, o el problema, o el conflicto. Y es donde nosotros tenemos que buscar el porqué. Esto es donde la persona puede empezar a poner en palabras o haciendo una catarsis. Empieza a llorar, o sea, está en un momento de mucha angustia y llora, llora, llora. Eso es una catarsis. Lo que tenemos que hacer siempre es tratar de que esa catarsis no sea interrumpida. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras limitaciones, nuestras emociones. Es fundamental conocer nuestras emociones, tener cierta inteligencia emocional para poder trabajar con un otro. Tener en cuenta que la catarsis tiene un pico, o sea, la persona empieza llorando, 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 se angustia mucho, mucho, mucho y en algún momento baja. Eso es el tiempo que nosotros le tenemos que dar. Hay que dar ese momento, no hay que apresurarlo, no hay que obturarlo, no hay que pararlo. Es fundamental que esto se dé. Lo mismo sucede cuando comienza a hablar, porque por ahí empieza a contar y cuenta una cosa y cuenta la otra y cuenta, como que tiene una necesidad de hablar, y nosotros creemos que está todo como enredado, que no estamos entendiendo nada de lo que dice, que no tiene sentido, que habla de un tema y se va al otro. Pero en cuanto la persona empieza a sentirse contenida, empieza a confiar, y empieza a sentir que es escuchada, empieza como a bajar su nivel de ansiedad, su nivel de defensa, y empieza como a tener más sentido todo el relato que está haciendo. Bueno, en este caso es donde se encuentra el porqué de la angustia. Es lo que nosotros vamos a tratar de buscar. El tercer paso habla de la explicación. Y este paso habla de la explicación y de esta cuestión del para qué. Es donde la persona va a empezar a poner en palabras qué es lo que necesita. Ya encontró la razón de su enojo. Bueno, en este paso, nosotros vamos a ayudarla que pueda empezar a darse cuenta que todo aquello que no tenía explicación empieza como a tener una explicación. Todo lo que no tenía un nombre, estaba simbolizado, pero no tenía un nombre, empieza a tener una simbolización, eh, perdón, y empieza a poder comprender qué es lo que está pasando. ¿Y cuál es el sentido de todo esto? Es el momento en donde, ahí en el texto habla puntualmente, donde los monstruos empiezan a tener un nombre y los podemos controlar. El momento en donde podemos controlar la ansiedad, controlar la angustia, poder detenernos y decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que necesito? Ese es el momento justo. Es el momento de empezar a planificar, porque en esto, ¿qué me pasa? Bueno, ¿qué me pasa con esto y para qué me sirve? Y ahí es donde empezamos a planificar un nuevo proyecto. Y ese es el momento en donde nosotros tenemos que acompañar, sin direccionar, o sea, no les decimos, bueno, vos ahora tenés que hacer determinadas cosas, no. Buscamos que la persona pueda decir cuál es su necesidad. Nosotros no vamos a decir, aunque por ahí vamos a darnos cuenta qué es lo que necesita, no lo vamos a hacer, salvo que nosotros creamos o entendemos que la persona no está psíquicamente sana. Entonces por ahí podemos, en ese caso, hablar con un psiquiatra, o sea, hacer una derivación y ese tipo de cosas, pero si estamos hablando, por ejemplo, en un grupo operativo, nosotros no vamos a, cuando la persona está en el momento de la explicación, es donde empieza a clarificar todo lo que sucedió y puede poner en palabras qué es lo que quiere con eso, qué es lo que quiere hacer con todo eso,
No vamos a decirle, bueno, vos deberías de hacer determinada cosa. No. Tratar de que sola vaya como tomando su propio rumbo. Sola empiece como a darse cuenta. ¿Cuál es su necesidad, básicamente? Y después salta al cuarto paso. El cuarto paso es el cambio. Muchas veces es el más difícil porque las personas se dan cuenta de cuál fue el problema, superan la crisis, pero no pueden lograr el cambio. ¿Por qué digo superan la crisis y no logran el cambio? Vos podés superar la muerte de una persona que te llevó mucho tiempo, de modo aparente. Si te preguntan, vos podés hablar de esa persona ya sin angustiarte tanto, sin llorar tanto, eh, podés mirar una foto y no te agarra una crisis de nervios, pero después, en otras situaciones, en una cuestión más de intimidad, capaz la persona, no sé, opta por, o sea, tiene la necesidad de todos los días hablar con esa persona como si esa persona estuviera. Entonces, por eso digo que a veces parece que se superó, pero no se logra el cambio. Es esto de dejar ir. Entonces, en este momento es el momento del cómo. Planifico una nueva estrategia. Bueno, necesito vivir, recuperar mis hábitos eh, sin, sin mi mamá. Pongámosle que fue mi mamá quien falleció. Bueno, yo necesito retomar mi vida, volver al trabajo, volver a las cosas que hacía, superando la muerte de mi mamá. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que yo tengo? No sé, empezar de a poco a ir, no sé, desarmando lo que fue su habitación. Eh, Tratar de recordar momentos positivos que puedo recordar, que pude haber vivido con ella, y atesorarlos, tratar de tal vez de perdonar aquellas cosas que tal vez no me gustaron tanto. Eh, Otra de las situaciones es, bueno, en vez de quedarme en mi casa sola llorando, buscar de alguna amiga con la que ir al cine, con la que salir a tomar algo, si alguien me invita a alguna reunión social, asistir, eh, ponerle color a mi ropa, a mis cosas, como también como salir del duelo como se conoce el duelo. ¿No? Durante muchos años se creía que, bueno, uno se tiene que vestir de negro, tiene que escuchar música, bueno, había un montón de cosas que por ahí son culturales, y que todos respetamos sin entender muy bien por qué o preguntar por qué. Entonces, bueno, como salirnos de ese lugar. Eh, Entender que la muerte es un proceso que se da en todos los seres humanos, entender que la muerte de un padre tiene que ver con eh, que tiene que ver con una crisis que es natural, que era algo que iba a pasar, tarde o temprano iba a pasar. Todas estas cosas lo que hacen es que yo pueda empezar a superar el duelo. Y con todas estas cosas que veníamos hablando, lo que se empieza a buscar es una estrategia para cambiar, que en este caso sería la superación. Tengo que poner como acompañante de esa crisis, debemos de poner nuevas formas de afrontar esa crisis, ese momento. Le debemos brindar herramientas, porque muchas veces las personas cuando están en crisis como que no ven otra posibilidad. ¿Es esto o es esto? No pueden ver, no pueden correrse, no pueden tener esa distancia óptima y poder correrse y ver el problema desde afuera. Es muy común que esto suceda cuando uno está muy angustiado. Entonces lo que nosotros debemos de lograr es eso. Empieza a tener como esa posibilidad, y si ella o él no lo tienen, bueno, ofrecerle, bueno, mira, tenés esta alternativa, tenés esta, pero no siendo directivo, sino como quien informa cuáles son las posibilidades. Eh, Dice que esto se da porque la persona llegó hasta el fondo y logra explicar lo inexplicable. La persona debe de poder armar un futuro,
y salir del no puedo, el no puedo, no sirvo, hay que correrla de ese lugar, poder hacer que vea otra posibilidad, y es el momento en donde ese proyecto, que habíamos visto en el tercer paso, se puede llevar a la realidad. Por medio de estas estrategias, que vamos a ponernos de acuerdo cuáles son, se puede llevar a la realidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahora tenés que hacer determinada cosa, deberías de, ¿qué cosas son las que más te recuerdan que tu mamá no está en tu casa? Bueno, no sé, el entrar y ver que su cuarto está igual. ¿Y cómo crees que puede suceder? ¿Cómo crees que puedes sentirte vos si entras a tu casa y eso no está? Bueno, que la persona pueda poner en palabras. Esto Moffat lo habla desde un espacio terapéutico. Nosotros en el grupo operativo, por ejemplo, solemos hacer intervenciones del tipo, ¿de ustedes qué creen? ¿Cómo se ven? ¿Qué es lo que piensan? Esas preguntas que son abiertas, que pueden disparar hacia cualquier lado. Lo que buscan es que la persona pueda tomar conciencia de qué es lo que sucede y qué es lo que necesita en ese momento. Y plantear, o sea, en este nuevo proyecto, llevado a la realidad, seguir el acompañamiento de la familia y los compañeros de trabajo, los amigos, y en el caso del grupo operativo, poder hacerle entender al grupo que esta persona está haciendo este cambio. ¿Por qué? Porque suele suceder que si una persona tenía determinada conducta, entonces es difícil verla desde otro lugar. O sea, yo tenía una compañera que todo el tiempo quería llamar la atención, ¿no? Bueno, ella logra darse cuenta qué es lo que sucede, qué es lo que la lleva a esa conducta, y dice, bueno, no quiero hacer más esto. Y empieza a tomar un rol más silente en el grupo operativo. Pero como todos la estereotipamos de una manera, o sea, la clasificamos, le pusimos una etiqueta, por más que ella esté en silencio, vamos a buscar que ella hable. Entonces vamos a hacer comentarios o no, como buscando que ella tome ese protagonismo que estábamos acostumbrados todos a que suceda. Por eso es importante que los demás entiendan que va a tener un nuevo rol esta persona. Y que en este nuevo rol la persona se va a sentir más segura y obviamente va a ser más operativa en sus acciones, en su trabajo, en sus vínculos, en sus relaciones laborales, o sea, va a tener un mayor bienestar, porque va a empezar a sentirse más cómoda. Es el rol que ella eligió, porque no nos olvidemos que ese cambio va de acuerdo a lo que esa persona elige en ese momento. Desde ahí proyecta. Bueno, es un esquema que lo que busca es pasar de lo subjetivo a lo social, de lo inconsciente a lo consciente, del paso 2 al 3, dice que el paso 1 es la entrada y el paso 4 es la salida del proceso terapéutico. Y contenemos para preparar el viaje al pasado, que es lo que hacemos en el paso 1. En el paso 2 buscamos el hecho traumático en el pasado y organizamos el futuro. Eso sería el paso 2 y 3. Y en el paso 4 salimos con el cambio, en la vida real, de una manera sostenida y no solamente aparente. Este esquema es muy estructurado porque las situaciones de crisis son muy confusas. Entonces lo que debemos tener es técnicas claras para que en el campo donde está todo oscuro, dice, podamos como tener cierta claridad. Sirve para cometer la menor cantidad de errores posibles. Esto es lo que decíamos antes, la contención y la identificación y la disociación. La identificación es que podamos identificarnos con el otro, como decíamos antes, con su experiencia, desde la empatía, genuinamente, percibir cuál es la intensidad de su depresión o de su trauma, si está en una fase histérica o en una fase teatral,
Debemos resonar con lo que el otro está viviendo, del modo en que el otro lo está viviendo, que es lo fundamental en la empatía. Y la disociación tiene que ver con poder identificarnos con esa persona y después poder corrernos de ese lugar, para no quedar hundido, dice, con la persona que está en crisis. Esto no significa que nosotros cuando nos corremos dejamos de empatizar, sino que vamos a buscar una distancia óptima, una distancia entre esa persona, el conflicto y yo, entre el mundo interno de esa persona, ese conflicto y mi mundo interno. Vamos a buscar esa distancia óptima, que no tiene que ver con distancia física, con distancia de metros, sino que tiene que ver con la capacidad de ver la situación desde otra perspectiva, que es lo que le decía antes. Dice que todo esto sirve para no quedar atrapado en el mundo interno del otro, y es el momento de escuchar, pero no buscando algo que decir, sino escuchar no solamente lo que está diciendo, sino cómo lo está diciendo. Porque con el resto del cuerpo, más allá del oral, con el resto del cuerpo, lo que va a hacer es darnos el mensaje real, el mensaje profundo, que va a surgir de ahí. Después habla que la escucha, bueno, que debe ser activa, que debe ser con todo el cuerpo, desde la empatía, que no se escucha para contestar, sino para comprender. Obviamente que no debemos juzgar, ni retar, ni dar consejos, esas son cosas que las venimos hablando clase a clase. Que debe existir una aceptación del otro que es incondicional, esto es importantísimo, porque esto lo que va a hacer es a mí liberarme de todo preconcepto, juicios de valor, no lo voy a evaluar desde mis valores. Entonces, lo acepto como persona, como ser humano. Todo lo demás lo dejo de lado. Y escucho su experiencia así como la cuenta, sin juzgarla. No podemos mentir la aceptación. O sea, no puedo mentir que, ay, sí, te reentiendo, porque la otra persona se va a dar cuenta y va a estar más doloroso. Puede producir mucha más angustia. Y nuestra mirada en esto de la escucha debe acompañar todo ese proceso. Tratemos de no evadir la mirada del otro. Tratemos de, aunque el otro no nos esté mirando, de mirarlo a los ojos. Prestar atención también con la mirada, por esto que decíamos, tenemos que tener en cuenta todo. Toda la persona, el contexto, cómo lo dice, qué dice, cuál es el tono, cuáles son los movimientos, cómo habla el cuerpo. Todas esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Después habla de la resonancia emocional. Bueno, la resonancia emocional es importante tener en cuenta, tener conciencia de nuestras emociones. En este momento es donde nosotros nos planteamos, ¿esto qué pasa? ¿Me pasa a mí? ¿O qué me pasa a mí con eso que le pasa a esa persona? ¿Qué me pasa a mí cuando Juana llora en el operativo? Todo el tiempo llora. Bueno, ¿qué me pasa a mí cuando Juana llora? Para esto es necesario conocernos en profundidad, indagarnos, cuestionarnos, saber cuáles son las cosas que me limitan, cuáles no, qué cosas me angustian, qué cosas no, qué cosas necesito trabajar, qué cosas en mí están estereotipadas. Bueno, todo esto es parte de la inteligencia emocional que uno debería llevar a cabo todos los días. Yo, conociendo mis emociones, voy a poder reconocer la emoción en el otro. Yo no puedo reconocer una emoción en mí, es muy difícil que pueda reconocer una emoción en el otro. O puede suceder que yo crea que reconozco una emoción en el otro y yo creo que esa persona está enojada, pero en realidad esa persona no está enojada, está decepcionada. Son cosas distintas. Entonces yo voy a creer o voy a dar por sentado que esto es así. Si yo realmente percibo una resonancia emocional, lo que voy a hacer es tratar de verificar qué es lo que está pasando. Yo resueno desde la angustia. Vos, ¿cómo te sentís?
cuando uno se conoce emocionalmente, suele hacer ese tipo de preguntas, que son abiertas, y que la otra persona puede contestar con libertad. ¿Por qué? Porque conozco mis emociones, entonces lo que me va a decir la otra persona a mí no me va a hacer tambalear, porque voy a poder controlar mis emociones para no perjudicar todo el proceso. Cosas que son importantes y que hay que tener en cuenta. Evaluar la situación, si la puedo manejar o no, o requiere de otro profesional que sea más idóneo. En esto es, si yo he sido abusada cuando tenía 7 años, 10 años, y es algo que no puedo superar en mi vida diaria, ¿voy a trabajar con mujeres abusadas? No. Tengo que reconocer que todavía es un tema que me duele, que para mí es una herida que todavía sangra. Entonces yo lo que debo de hacer es tratar esa herida en un espacio terapéutico, ir sanándola, y cuando esté preparada seguramente voy a poder ayudar, y tal vez voy a poder ayudar más operativamente que a una persona que no le pasó tal vez. No se puede evaluar eso, pero pongámosle. Pero mientras a mí la herida me sangre, es muy difícil que yo pueda ayudar a la otra persona. Y en ese caso hay que ser muy ético y poder derivar. Decir, bueno, mira, hasta acá llegué, yo este tema no lo quiero tratar. No es algo que yo pueda, no me siento preparada, no tengo las suficientes herramientas. Pongámosle lo que querramos. Poder parar cada tanto y evaluar la situación, de cómo va y cómo seguir. Esto, por ejemplo, cuando estamos haciendo las coordinaciones o las observaciones, tienen que ver con la supervisión. Esas cosas que me hacen ruido cuando estoy observando, o esas cosas que me hacen ruido cuando estoy coordinando, bueno, poder supervisarlas. Eso es el parar y poder evaluar la situación. Bueno, parar. Yo hice esto y esto, me sentí así, así, y la otra persona que te está supervisando por ahí te devuelve otra mirada. No contaminarse con la situación y perder la objetividad. Esto es, si la persona me dice que no tiene a dónde dormir, yo veo que hace frío, digo, bueno, no, espera, vemos cómo hacemos, yo en algún asilo, bueno, no, porque no hay espacio, porque no hay un lugar que te quede cerca, y si no, yo te podría proponer que vengas a mi casa por un día, porque así vos, no, estás perdiendo la objetividad, porque tu deseo es ayudarla en un momento de crisis. Pero cuando vos empezás a perder la objetividad, no lo haces desde la necesidad de la otra persona, lo haces desde tus necesidades. Vos tenés la necesidad de que esa persona duerma refugiada en un lugar en donde esté cobijada. Ahora, ¿tenés idea si eso es lo que ella necesita? ¿Estás evaluando los riesgos que podrían significar que vos lleves a esa persona a tu casa? Todas esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Elegir una estrategia que sea la adecuada en ese contexto, en ese lugar y para esa tarea, para esa persona. No es que porque a mí la herramienta me sirvió con Juana, me va a servir con María. No. Hay que evaluar el momento y el lugar. La crisis, el tiempo, la época, son un montón de factores que uno tiene que tener en cuenta. Y recordemos que cada persona es un mundo individual. Dice que no hay que ignorar ningún paso ni saltarlos. ¿Por qué? Porque si saltamos el paso 1, lo que vamos a hacer es entrar a operar sin anestesia. No va a haber confianza y no va a haber contención, la persona no se va a abrir. Si saltamos el paso 2, el 1 y el 2, lo que vamos a hacer es dar una explicación autoritaria. Porque cuando la persona, en vez de hacer la catarsis y poder explicarle lo que sucede, nosotros vamos a explicar qué es lo que es. A vos te pasa esto, esto y esto. Si saltamos el paso 1, 2 y 3, lo que vamos a hacer es empezar a proponerles un cambio, un proyecto de vida que va a ser autoritario. No tiene que ver con ellos, tiene que ver conmigo, con lo que yo quiero o como yo veo la vida o desde mi perspectiva. Sin tener en cuenta la necesidad de las personas. Obviamente el cambio no se va a dar. El paso 4 no se va a dar.
Porque cuando hablamos de cambio, hablamos de insight, de darnos cuenta, de poder cambiar, y no se va a dar. Contención corporal. Habla de la relajación muscular, para esto hay diferentes técnicas. También tiene que ver en qué contexto uno está haciendo la asistencia. Técnicas de relajación. Dice que las técnicas de relajación lo que a veces nos permiten es entrar por la puerta de atrás, dice el texto. Como empezar desde el cuerpo, a que empieza como a relajar, a bajar todo lo que tiene que ver con las defensas y esta ansiedad, y esto ayuda a que la persona empiece a tomar más conciencia. Esta relajación puede ser a través de un abrazo, en agarrarle la mano, una caricia. Esto va a depender de la confianza que nosotros hayamos logrado en el paso 1 con la persona. Y después estos que nombra el texto tienen que ver con diferentes formas con las que nos podemos encontrar que sucede la regresión y la explicación. Dice que en lo que tiene que ver con la historia familiar vamos a tomar 3 generaciones: abuelos, padres e hijos. Hay que estar atentos a detectar esas situaciones no resueltas en ese tiempo, los abuelos, los padres y los hijos. Conflictos inconclusos, duelos no resueltos, conductas estereotipadas, todo lo que tiene que ver con secretos familiares. Bueno, todas esas cosas se van pasando de generación en generación y se van tirando como de unos a otros como una papa caliente que va hacia abajo, buscando a alguien que sea a cargo de ese problema. Esto habla de que todo lo que tiene que ver con las historias familiares generan culpa. ¿Por qué? La culpa de tener que resolver y no poder. Esto puede pasar en un miembro de la familia o en varios. Tiene que ver con quienes presentan los síntomas. Y con conductas inadaptadas o psíquica o físicamente. Son conductas que no son adecuadas, son conductas que no llevan a un crecimiento, que se estereotipan. Dice que esta historia nos va a dar datos para cuando planifiquemos juntos el cambio y el nuevo proyecto. Porque esta persona va a tener que hacer como un nuevo mapa mental, sanando su historia familiar, para poder hacer el cambio. También en el relato de la historia familiar nos van a mostrar patrones de conducta, que también pueden ser utilizados a la hora de manejar la situación, de buscar el cambio. Después habla del niño fantasma. Dice que es lo que aparece cuando hubo momentos de la infancia que han sido muy traumáticos y no se han elaborado, situaciones que no se han hablado. Es como si el niño queda encapsulado y no puede integrarse al adulto que soy. Supongamos una persona que perdió a su papá cuando tenía 8 años y nunca se le permitió hablar del tema. Y él no hablaba, no tenía quien le cuente. Entonces, al pasar el tiempo, hay recuerdos que uno va olvidando. Y el amor del padre no fue una cosa que se pudiera hablar a nivel familiar, porque ese padre murió en un accidente con un amante. Entonces la madre nunca más quiso hablar del tema. Lo que se pretende es que el adulto de hoy pueda hacer una integración con el niño de ese momento. Para esto son muy, muy buenas las técnicas gestálticas, que proponen un diálogo en el aquí y ahora con aquella persona del allá y entonces. Hay técnicas como el de la silla vacía, por ejemplo. Porque mientras ese niño no esté curado, todo lo que suceda a su alrededor no va a ser sanado, o sea, va a actuar como el niño herido. Cuando un niño se enoja y no hay forma de que entienda lo que uno le dice. Después habla de la historia infantil. Dice que toda terapia empieza con una exploración
de la historia infantil. ¿Por qué? Porque es donde se empieza a configurar el yo, es donde empezamos a adoptar roles, donde empezamos a tener los primeros vínculos, nuestras primeras relaciones, empieza a configurar toda nuestra personalidad. Es fundamental la capacidad del terapeuta para poder detectar qué sucedió en el allá y entonces, qué está doliendo en el aquí y ahora. Porque no olvidemos que cada situación que no podemos resolver se repite y se repite y se repite hasta que la podamos resolver. El inconsciente es la única manera que encuentra para que podamos resolver. Cuando no lo puede hacer de manera psíquica, lo hace como un síntoma. Lo descarga en el cuerpo. O lo hace como una conducta. Las obsesiones, las compulsiones. El personaje complementario. Esto habla de que hay muchos personajes que son complementarios. La princesa y el príncipe, el masoquista necesita una sumisa, el psicópata necesita una víctima, el sometido necesita un sometedor, perdón. Y en esta ambivalencia es donde se da el juego. Si no hay una sumisa, no existe un masoquista. Entonces dice que todos necesitamos un personaje que no sea complementario. Que no necesariamente debe ser un enfermo, ¿no? O sea, porque estamos hablando de un psicópata, es una patología. El problema surge cuando este se va, cuando este personaje que me complementaba se va. Mi mejor amiga de la secundaria la dejo de ver porque se muda. Bueno, ¿qué sucede conmigo? Ya no está. Entonces, ¿qué hago yo? Introyecto a ese personaje dentro y ese personaje lo que vuelve, lo que hace es que no nos deja mover libremente. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo hablándome de cómo yo debería hacer las cosas. Esto es a nivel inconsciente, ¿no? Uno como que esta cuestión de que, no sé si alguna vez les pasó, pero yo he escuchado muchas veces que todos los muertos son buenos. La persona en vida no era muy bueno, pero se murió y pasó a ser el mejor laburador, el mejor amigo, era el mejor vecino, el mejor padre. Entonces, ¿en qué momento sucedió todo eso? Bueno, es esto, es introyectar a esa persona que nos está dejando, porque no quiero que me deje, porque me está abandonando, porque se está yendo y yo no quiero. Bueno, yo lo introyecto y después ese personaje es alguien que me puede dañar porque me condiciona en mis conductas. ¿Cuál es la finalidad del complementario? No perderlo. Para continuar ese diálogo interno, muchas veces dice que se recurre a las enfermedades o actitudes inadecuadas. Tiene que ver con esto de somatizar, ¿no? O de empezar a tener conductas que antes no tenía. Esta persona me traicionó y ahora no me voy a enamorar nunca más. No, señora, vuelvo a darle una oportunidad al amor. El cambio es la última etapa de toda terapia, es la finalidad, es la primera finalidad, pero es la última que llega. Donde obviamente se busca que se modifiquen conductas. Si esto no sucede, la persona no es capaz de cambiar su vida real, que en el peor de los casos va a ser un enfermo esclarecido. O sea, yo sé cuál es mi problema, pero no puedo cambiarlo. Bueno, tal vez es mucho más doloroso, porque ya ahora conozco la razón. Ya no soy tan inconsciente en la razón que me llevaba a actuar de determinada manera. Que la curación tiene un precio, y ese precio es algo que uno, cuando acompaña procesos, debe de decirle a las personas. Yo cuando coordino siempre digo que uno para ir por el cambio tiene un precio que pagar, que por suerte vale la pena pagar.
lágrimas, enojos, llantos, frustración, querer dejar, volver, no saber qué hacer, querer leer todo y después no querer leer nada, esas cosas que nos suceden, esas emociones encontradas, tienen que ver con esto. Y esto es algo que uno les tiene que esclarecer, porque el saber lo que hace es bajar el nivel de ansiedad. Si yo más o menos entiendo qué es lo que me va a pasar, es más fácil que lo pueda manejar. Cuando sucede el cambio, la curación de la persona, los vínculos son más sanos, se vuelve más sociable y más adaptable a la realidad, vive más libremente. Este cambio tiene que ser una decisión de la persona e ir en función de sus deseos y proyectos. La nueva inserción social, bueno, cuando el sujeto recupera la autonomía, el poder decidir y todo esto, de lo que habla Roger, por ejemplo, despliega su tendencia actualizante, es el momento de empezar a prepararlo para que salga al mundo, como que dice, y darle el alta. Es fundamental que no se vuelva dependiente a su terapia, ni al terapeuta, que lo que debe lograr es él entender que puede, y el terapeuta debe estar seguro, tener la certeza de que esa persona puede salir adelante, puede desplegar su tendencia actualizante, puede ir por un cambio, puede volver a tener una conducta más adaptada, pero eso tiene que ser convicción del terapeuta, porque si yo considero que la persona no sé si puede, voy a tratar de hacerle de muleta todo el tiempo, y no la voy a querer soltar. Como cuando los nenes empiezan a caminar, uno quiere que el chico empiece y dé sus primeros pasos, pero por otro lado no quiere que se golpee. Entonces lo agarrás y no lo querés soltar, y en algún momento se va a caer. Bueno, es esto. Teniendo la convicción de que si lo suelto se va a golpear, pero no tanto, y que eso va a ser parte del aprendizaje que él va a tener, lo que debemos de hacer es eso, poder soltarlo, y no convertirnos en su muleta. El encuadre. El encuadre es fundamental en todo proceso terapéutico, en todo proceso de estudio, en los procesos de aprendizaje en general, en la vida en general, el encuadre es fundamental. Lo que hace es delimitar de dónde hasta dónde, qué es lo que yo puedo, qué es lo que no. En este encuadre terapéutico, el terapeuta o el psicólogo social lo que va a hacer es respetar las particularidades, pero va a respetar el encuadre más allá de las particularidades. Supongamos, si hay una persona que viene y nos dice que ella todos los días que haya que cursar, tiene que llegar a las 6:20, aunque la clase empieza a las 6, porque no puede llegar a un horario anterior por una cuestión de trabajo. Bueno, es algo que se puede plantear en el grupo y que todo el grupo esté de acuerdo, o es algo que se puede tomar desde la institución, explicándole al grupo por qué esa compañera todos los días va a llegar 20 minutos más tarde. ¿Para qué? Para que después no suceda que cualquiera llega 20 minutos, media hora más tarde, y nos diga, bueno, pero si fulanita viene todas las veces a tal hora. Bueno, no, esto no tiene que suceder. Por eso hay que plantear el encuadre. Debe tener cierta forma, debe haber cosas que tengan que ver, cuando es a nivel terapéutico, nos tenemos que poner de acuerdo con la otra persona, qué son las cosas que se van a trabajar, cuál es el precio que se va a cobrar por la consulta, de qué horario a qué horario, qué sucede si no viene, qué pasa si el terapeuta le sucede un imprevisto y no lo puede atender. Bueno, son cosas que se van a plantear entre ambos. No permitir comentarios desubicados de parte del individuo, o cuestiones que no respetan el encuadre en tiempo y forma. Esta cosa de entender cuál es el lugar que ocupa cada uno en ese lugar. Etapas progresivas. Esto es lo que dice Pichon Rier, que habla de la pretarea, la tarea y la tarea. Dice que es necesario. Este es, por ejemplo, la pretarea sería el paso 1, de sostener y que la persona empiece a confiar. Y la tarea propiamente dicha empieza en la regresión y la explicación, entre el paso 2 y 3. Pero para eso es necesario
es el primero, es el de la contención y la confianza. Que tiene que ver con esto de hablar de cualquier cosa antes, como para romper el hielo, y después empezar a preparar el terreno, porque seguramente el lugar a donde se vaya, si se va en profundidad, va a doler. Habla de que son estos comentarios que uno hace, no son comentarios que tengan que ver directamente con la tarea, sino que los que van a permitir una entrada como más suave, y no directo a la cabeza. Y después la supervisión, esto que les decía antes. Si yo veo, si yo siento que no me estoy sintiendo cómoda, que esta persona no la estoy pudiendo ayudar, si esta persona está estancada, no cambia, el grupo se estancó en el mismo lugar, no sale de ahí, bueno, buscar un espacio en donde yo pueda supervisar qué es lo que estoy haciendo. Para poder ver las cosas desde otro lugar. Capaz la otra persona a la que me está supervisando, escucha desde otro lugar y puede ser más objetiva. Bueno, obviamente esta supervisión brinda diferentes perspectivas y es como darle una vuelta de tuerca, dice acá. Como psicólogos sociales siempre trabajamos en grupo y mucho más cuando acompañamos procesos grupales. Ese otro nos puede dar la respuesta que no podemos encontrar y ayudarnos a copensar, así como nosotros lo hacemos con el grupo. Ese otro puede observar lo que yo no vi, no percibí aquello que se me escapó. Muchas veces pasa, como decíamos en el teórico de la vez pasada, esto de que está tan cerca, y yo no puedo tomar distancia que no lo puedo ver. Bueno, espero haber sido clara. Les hice un solo video para que no tengan que entrar 80 veces en el enlace. Tal vez se les hace medio pesado. Pero bueno, espero haber sido clara y cualquier duda la charlamos en el Zoom. Les mando un abrazo y espero que estén bien.